al tema. Bueno, entonces voy a abrirles aquí. Me dicen si pueden ver la pantalla, por favor. Listo, ahí la pueden ver, ¿cierto? Sí, ya se está viendo. Bueno. Bueno, entonces estábamos mirando las formas de interpretación que nosotros como Iglesia Adventista tenemos y cómo hacemos un equilibrio entre este tipo de interpretaciones, bien sea como Iglesia Adventista o bien sea como miembros individuales. Hay dos métodos dentro de la Biblia que se manejan dentro de la investigación bíblica, que es el método sincrónico y el método diacrónico. Las metodologías diacrónicas y sincrónicas se utilizan en los actuales estudios científicos de los textos de la Biblia. No sé si lo habían oído hablar antes, pero se llama metodología sincrónica y diacrónica. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Para entender la escritura partimos de una premisa, que la Biblia es un libro eminentemente histórico y lingüístico. De ahí la importancia de su abordaje de estos dos puntos de vista. No podemos ignorar que la Biblia, al ser un libro histórico y al ser un libro lingüístico, debemos aprender a respetar la ciencia de la lingüística, pero esta no puede imperar sobre la revelación que Dios da a los seres humanos. Miremos, por ejemplo, el método diacrónico. El método diacrónico se preocupa por la cercanía al sentido literal del texto, para lo cual operan los instrumentos propios de los métodos histórico-críticos. Dentro del método diacrónico se hace una crítica al texto. Cuando se refiere a crítica, se está refiriendo a un análisis exhaustivo, no una crítica que perjudique, sino una crítica en el sentido del análisis lo más riguroso posible. Dentro de este método diacrónico también encontramos críticas en las formas literarias. Hay porciones de la escritura que son sapienciales, como los Salmos, Proverbios, Eclesiastés. También podemos ver que hay textos proféticos, hay textos poéticos. Entonces, ese tipo de texto de literatura son las que se deben abordar, porque la Biblia en su mayoría es muy amplia desde un abordaje literario. También se habla de la crítica de los géneros literarios, las críticas de las tradiciones y las críticas de la redacción. Todo esto se hace dentro de un método diacrónico que contempla toda la historia y sus orígenes de la Biblia, respetando y pasando por toda su historia, por todos sus comienzos. Y por eso es que hablamos de una historia. Digamos que el método diacrónico, cuando nosotros estudiamos con métodos diacrónicos, respetamos esos métodos históricos, culturales, que tuvieron su origen en un principio lejano y que continúan en la historia a través de los siglos hasta el presente. Ese es básicamente el método diacrónico que nosotros usamos en la investigación de la Biblia. Por otro lado, tenemos el método sincrónico. El método sincrónico, ¿en qué consiste? Es un análisis narrativo, un análisis retórico, es un análisis estructuralista, un análisis semiótico, pragmalingüístico, es un análisis donde ya vamos a lo específico. Digamos que el método diacrónico lo que está hablando trata de abarcar toda la historia, mientras que el método o la evolución de determinado elemento, ese es el método diacrónico, y el método sincrónico simplemente se objetiviza o se parametriza en un punto determinado en el tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver en la diapositiva de la derecha, en el dibujito de la derecha, que tanto el emisor como el receptor deben estar presentes en el mismo momento. Entonces, cogemos un punto en el tiempo, nos detenemos en ese punto en el tiempo y a partir de allí sacamos una teología del texto. Bien,
¿Cuál es el riesgo de usar estos dos métodos? O como todo en la vida, pues tiene sus riesgos. Ambos métodos corren el riesgo de arribar en sus procedimientos a operaciones muy científicas, muy históricas, muy literarias, y se deja de lado el mensaje del texto en su dimensión existencial, que es lo que finalmente nos debe ocupar. ¿Yo para qué hago este análisis histórico del texto? ¿Para qué hago un análisis desde un punto de vista particular en la historia si uso un método sincrónico? Lo importante dentro de este tipo de análisis que yo haga de la Biblia es la dimensión existencial que yo le debo hacer el texto y esa transformación para el mundo de hoy, para la gente que hoy está sufriendo, para la gente que hoy necesita una palabra de aliento, pero sin sacrificar la teología, la doctrina y la sana hermenéutica, como fue lo que hablamos esta mañana. De ahí que el clamor insistente para los estudios contemporáneos debe orientarse a que la interpretación del texto debe llegar a las comunidades que pretenden su vivencia existencial, a la actualización del mensaje del texto escriturístico y a su mayor asequibilidad para las nuevas comunidades. Si yo voy a saciar mi curiosidad y voy a aprender hebreo, o voy a aprender griego, o voy a hacer un análisis del texto para no difundir, para no hacer una traducción que llegue a los pueblos, para dar un mensaje que no llegue a un drogadicto, a una embarazada no deseada, entonces finalmente estoy perdiendo mi tiempo, digámoslo de alguna manera, redentivo. Estoy perdiendo un tiempo que puedo usar, conectar esos estudios con el plan salvífico. Eso no nos puede. Recuerden que estamos hablando de un equilibrio donde el evangelismo no puede ser el todo, la teología no puede ser el todo, ni tampoco la hermenéutica o la exégesis es el todo. Debe haber un equilibrio donde haya evangelismo, donde haya teología, donde haya exégesis y donde haya hermenéutica. Bien. Ese es el riesgo que podemos cometer cuando estudiamos la Biblia. Nos gusta tanto la profecía que nos quedamos en ella y no le damos paso a la historia, no le damos paso a la arqueología, no le damos paso a la lingüística, no le damos paso a la literatura, no le damos paso a la poesía bíblica, no le damos paso a la literatura sapiencial, no le damos paso a la transformación del texto. Nos quedamos en profecía nos quedamos. Es importante ciertos estudios, pero no podemos descuidar otros. Por eso estamos hablando del equilibrio dentro de nuestra interpretación, dentro de nuestro acercamiento al texto bíblico. Bien, vamos a continuar. Un segundo que se me bloqueó acá otra vez. Bien. Se recomienda dentro de la interpretación de las escrituras señalar algunos elementos a partir de 3 categorías. Cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, debemos tener en cuenta de 3 cosas. Primero, tener en cuenta al autor, al que escribe el texto, tener en cuenta el texto en sí y nosotros como lector. Es un diálogo que nosotros hacemos con el texto, donde lo que hacemos es hacer ese acercamiento honesto, ese acercamiento sincero, ese acercamiento donde yo debo ajustarme al texto bíblico y no de ninguna manera yo no puedo permitir de que el texto se ajuste a mí. Entonces, eso es muy importante que debemos tener en cuenta. Yo no puedo exigirle o sacar una teología a mi gusto o a mi propia manera de interpretar y sacar una interpretación deshonesta, solo porque soy una organización o porque soy un líder religioso o porque a mí me parece que esta debe ser la interpretación. Muchos pastores, muchos teólogos dentro de la historia han claudicado, se han desviado justamente de la teología, de la sana interpretación y se han, como dijo el hermano Lascarro hoy en su intervención, muchos
están llegando a futurismos extremos, dando unas interpretaciones, poniendo unas fechas y, como decía un profesor mío, sacándole pelos a una calavera, forzando la interpretación bíblica para justificar sus fechas, justificar sus preconceptos. Y esto en ninguna manera debe ser permitido. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tengamos en cuenta autor, texto, lector. Esta es la simbiosis que nosotros debemos tener dentro de la interpretación bíblica de cualquier texto. Hacer una exégesis narrativa es nuestro llamado. Un diálogo entre el autor, texto, lector señala un círculo interpretativo que posibilita el paso de la exégesis a la hermenéutica o a la aplicación. Siempre que yo vaya a hacer una interpretación teológica, una interpretación exegética, una interpretación hermenéutica, debo estar alineado dentro de la aplicación y a la transformación, al cambio de las masas. Es ver la Biblia no solo como un objeto arqueológico, sino como un texto vivo. Esto también es lo que pasa con muchos teólogos. Ya dominan tanto determinado texto, dominan tanto determinada estructura, que ya la Biblia pierde sentido, porque ya vemos en muchos púlpitos a pastores que predican horas enteras y no abren la Biblia. Vemos a muchos predicadores que predican horas enteras y no escudriñan ya la escritura, toda la dicen de memoria, o hay sermones enteros y no abrieron un solo versículo, no invitaron a la congregación a que estudiaran la palabra de Dios. Esto es grave, recurrir a este tipo de cosas, porque están dejando la confianza en la Biblia y están siendo autosuficientes. Ya no estamos buscando la Biblia, ya no estamos escudriñando la escritura en las congregaciones. Entonces, no podemos recurrir, hermanos predicadores, pastores o líderes que me estén escuchando, a hablar y dejar de lado la palabra de Dios, a citar más el espíritu de profecía que la misma Biblia, o, por el contrario, dar sermones maravillosos y la Biblia por ninguna parte, versículos de la Biblia por ninguna parte. Entonces también debemos tener equilibrio dentro de este tipo de cosas, porque la Biblia debe ser el ayo constante y permanente. Así no sepamos la Biblia de memoria, debemos abrirla, buscarla y escudriñarla y motivar a la congregación para que la use y la estudie. Bien. Entonces, ¿cuál es el horizonte de nuestra interpretación bíblica? El horizonte del texto bíblico en la exégesis va más allá de su valor histórico literal. Es llegar al autor que plasmó su idea, arribar al espíritu que actúa en la comunidad y en su experiencia de fe. La escritura no contiene solo una verdad histórica, la Biblia no tiene un solo sentido literal, sino que la Biblia tiene además una verdad salvífica, un sentido supraliteral que muestra esa dinámica de la revelación. La revelación es progresiva, es continua en la discontinuidad, novedosa en muchos momentos. La Biblia tiene la presencia de un segundo significado más allá del estrictamente literal. Miren estos principios tan importantes que les estoy dejando hoy. La Biblia tiene un significado mucho más allá del literal. Los judíos le llaman a esto la cábala. Nosotros le llamamos a esto plan de redención. Nosotros le llamamos a esto el escudriñar más a fondo el versículo en cuestión, no quedarnos solamente con lo que leemos en el repaso de la lección, o no quedarnos solamente con lo que dice el pastor o el líder o determinado libro. Es estar curiosos en la investigación constante y permanente de lo que dice determinado texto para que tengamos un encuentro con el autor de la Biblia, sea Job, sea Moisés, sea Pablo, etc. Dentro de nuestra labor interpretativa debe haber un horizonte revelador que supone un autor que no puede quedar al margen del ejercicio exegético. Es importante hacer un llamado a revalorar la palabra de Dios como revelación permanente mediante la cual Dios quiere
hablar con sus hijos, los hombres de todos los tiempos. Entonces, esto es muy importante porque cuando nosotros estudiamos la Biblia debemos tener en cuenta de que Dios dejó esta palabra de Dios para todos los tiempos, para los hombres de todos los tiempos, y es el aterrizar el texto a mi mundo hoy. De nada me sirve hacer una exégesis, una interpretación de Daniel 12, de Daniel 11, de Apocalipsis, y dejarlo árido, sin sentido, sin alma, sin una aplicación que me permita a mí entender mi necesidad de Dios, no llevándola tampoco al extremo de un evangelismo tipo avivamiento, de un extremo donde yo me convierta o vaya a Jesucristo por sentimentalismos. No, es con Biblia en mano, con conocimiento de causa, y que nosotros, como dice Martín Lutero, seamos poderosos en la palabra. Bien, sigamos avanzando. Vamos a mencionar en este momento unos principios que tiene la Iglesia Adventista que son como retores o retóricos o fundamentales dentro de la investigación bíblica. Así que los voy a invitar para que tomen apuntes porque estos son algunos pasos que nosotros usamos dentro de la investigación bíblica. ¿Cuáles son esos pasos? Un segundo que no sé por qué. Aquí está. Primero, ¿qué pasa cuando vamos a abordar la Biblia? Recuerden eso. Primero, nos debemos volver a Dios en oración. Segundo, debemos leer el texto. Tercero, usar la mejor lectura posible, es decir, textos originales disponibles. Cuarto, traducir el texto. Quinto, investigar el contexto. 6, analizar el texto. 7, efectuar un análisis teológico. 8, aplicar el texto, que es lo que venimos diciendo. 9, utilizar recursos adicionales. 10, dedicar tiempo. La investigación bíblica requiere de tiempo, requiere de cultivar esa tierra espiritual, de abonarla. No podemos acostumbrarnos a comer el pan masticado, debemos aprender a ser curiosos, a investigar, a indagar en las escrituras, a indagar aquí, a buscar allá, no quedarnos con lo que dice un libro, no quedarnos con lo que dice esta traducción, porque hay traducciones que pueden estar viciadas por la interpretación del traductor. No podemos tampoco confiar en lo que dice un libro. Recuerden que detrás de un libro hay un autor, detrás de un autor hay una creencia, hay una ideología, detrás de esa ideología hay un preconcepto, un juicio detrás que finalmente queda plasmado en la idea propia del traductor. Entonces debemos ser muy objetivos, muy imparciales a la hora de tomar decisiones. No podemos llegar tampoco a conclusiones apresuradas y decir es así y punto, porque yo lo digo así o porque no, es un diálogo. Recuerden que la Biblia debe abordarse desde un punto de vista del diálogo, de un diálogo honesto, un diálogo consensuado, un diálogo donde conversamos. Muchos cristianos no se dejan hablar, muchos cristianos aprendieron a no escuchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos cristianos? Que se vuelven testarudos, se vuelven autosuficientes, se vuelven prepotentes, se vuelven obstinados y literalmente no se dejan enseñar de otras personas porque están tan cegados en su interpretación que no le dan paso a nuevas interpretaciones que pueden o apoyar su investigación o no están dispuestos a desaprender. Yo creo que el mejor principio que nosotros debemos tener dentro de la teología es constantemente tener la capacidad para desaprender. Bien, entonces continuamos. ¿Cómo usamos una de las herramientas más importantes dentro de la Biblia? Es la concordancia Strong. ¿Cómo usamos la concordancia Strong? En primer lugar, vamos a ubicar la palabra que nos interesa. Segundo, buscamos cuál es la palabra en griego y cuántos versículos tiene la misma raíz griega o hebrea.
Luego buscamos todos aquellos versículos que usan la misma palabra griega o hebrea para obtener más luz, ya que los mismos versículos se explican a sí mismos. Entonces aquí les voy a ponerles un caso y es el caso que quiero, perdónenme, voy a ponerles un caso, a ver, voy a ponerles un caso y nosotros vamos a partir de aquí. ¿Cuántas personas hay en el chat en este momento? 12. 12, muy bien. Entonces yo les voy a pedir vamos a dividir este grupo en dos grupos. Si tienen tiempo, pues mejor, vamos a mirar estas situaciones. ¿Qué pasa con cuando abordamos versículos muy difíciles? Aquí les voy a dar unos ejemplos que uso yo en mi estudio personal y que están avalados por muchos teólogos que también hacen lo mismo. Primero hacemos un análisis del texto, Biblia con Biblia, versículo con versículo, usamos diccionario, usamos concordancia, podemos tener un uso básico del griego y del hebreo, aunque no es obligatorio porque ya la concordancia nos da la palabra, nos dice qué palabra es. Y vamos buscando en los versículos, gracias a la concordancia, hasta encontrar el texto clave. En este caso decimos el eureka. Segundo, hay que tener la capacidad de aprender y desaprender constantemente. Debemos ajustarnos siempre al texto y no ajustar el texto a nuestro antojo. Desarrollemos un razonamiento a partir del texto. Esto es muy importante. Debemos aprender a buscar aquí, buscar allí, armar una teología consensuada, armónica del texto. Aprendamos a usar la lógica, la razón, hagamos conclusiones compensadas que armonicen con la cosmovisión teológica del todo. En este caso, el plan de redención o la línea ininterrumpida de nuestra interpretación del plan de redención. Aprendamos a razonar. El arte de razonar es un hábito. Aprender a razonar agudamente es un hábito que se adquiere con la práctica. No pare de hacerse preguntas. Es el primer paso para un buen razonamiento en las escrituras. Y como cuarto recurso, use ayudas, libros, prédicas, sermones, eruditos en el tema, expertos en el tema. Bien, aquí les voy con el primer caso. Mucha atención porque aquí viene el primer caso que me parece muy bueno. Saquen sus Biblias, mis amigos, saquen sus Biblias, saquen sus apuntes porque aquí viene un caso y lo vamos a concordar, algo práctico, vamos a hacer un caso práctico y es que tenemos a un testigo de Jehová enfrente de nosotros, un testigo de Jehová nos aborda y ¿qué vamos a hacer? Un testigo de Jehová nos aborda a cualquiera de ustedes que está aquí presente y comenzamos a hablar de la divinidad de Jesús. Él nos saca un versículo y nos da los siguientes argumentos. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 3 y vamos a leer. Ustedes saben que los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios y mucho menos lo reconocen como Dios y tampoco lo adoran como a Dios. ¿Cuáles son sus argumentos? Ellos usan un versículo o estos versículos que vamos a leer aquí y la pregunta que yo les hago es ¿cómo abordamos a este testigo de Jehová? ¿Qué hacemos en un caso en que un testigo de Jehová nos aborde en la calle y nos salga con esto? Usted como adventista, ¿qué haría? Entonces vamos a Juan capítulo 17, versículo 3, Juan 17, 3, y vamos a aplicar todo lo que hemos visto hoy. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El testigo de Jehová nos dice, nadie puede ser el único Dios verdadero y al mismo tiempo dos personas que tengan el mismo grado que el Dios verdadero, ¿no le parece? Vamos a pedir que por favor apaguen los micrófonos por el momento. Bien, entonces el testigo de Jehová nos dice,
Aquí la Biblia me está diciendo de que solo hay un Dios verdadero y Jesucristo lo está reconociendo. Aquí la palabra que dice único es solo y tiene razón. La palabra que usa en griego es monos, o sea, único, solo, no hay otro. Y dice aquí, esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero. Entonces el testigo de Jehová nos dice, nadie puede ser el único y al mismo tiempo dos personas que tengan el mismo grado de Dios. ¿Usted qué opina? Dice el testigo de Jehová. Luego el testigo de Jehová nos saca otros dos versículos. Vamos a leer 1 Corintios 8, 5 y 6 para que ustedes vean cuáles son sus argumentos que él usa para decir que no, que Jesús no es Dios y que el único que es Dios el Padre, no Jesucristo. Miren lo que dice 1 Corintios 8, 5 y 6. Dice, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, mas para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en él. Y un Señor, fíjese, y entonces el testigo dice, mire, aquí está diciendo que es un Señor, no un Dios. Dice, un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Y nos saca otro versículo, Primera de Pedro 1:3. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La Escritura se refiere al Padre como el Dios de Jesucristo. No se dice nunca en la Biblia que el Padre se refiera al Hijo como mi Dios. ¿Usted qué opina? Continúa el testigo de Jehová. Entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Y yo quiero que ahora sí abran sus micrófonos y me digan ustedes qué harían si le sacan estos versículos un testigo de Jehová que dice aquí muy claramente de que solo hay un Dios y que hay un solo Señor que es Jesucristo, pero no se le llama a Jesucristo aquí Dios. ¿Usted qué haría? Adelante, los escucho. ¿Usted cómo abordaría o cómo entendería o qué le explicaría al testigo de Jehová? Pues, Juan Camilo, yo creo que hay varias cosas que hay que aclarar frente a una posición de una persona que de pronto nos habla de esto. La primera es que la persona está tratando de desconocer a Jesucristo como Dios. Y por esa razón siento que la primera parte que valdría la pena revisar sería Hebreos capítulo 1, que nos amplía la idea con respecto a Cristo Jesús. Si es un Dios creado, pues ahí habla de la adoración que se le debe a Cristo Jesús y como el Padre, pues digámoslo así, indica que a Él se le debe la adoración y la alabanza. Entonces, si la misma Biblia también nos dice que el único que merece la alabanza es Dios, pues entonces tenemos que comprender que Cristo Jesús también es parte de la deidad. Esa sería mi primera defensa, ¿no? Ajá. Frente a esa parte, ¿no? Muy bien, César, eso está muy bien, hermano César. Pero la Biblia me dice, él sigue insistiendo, que dice que te conozcan a ti el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, no hay otro. Entonces, Jesucristo, ¿dónde queda? ¿Ustedes qué opinan? Sigo escuchando. Gracias, hermano César. ¿Quién más quiere opinar? Bueno, en la Biblia del Nuevo Mundo, traducción del Nuevo Mundo, las Escrituras, uno debía tomarla para explicarles con su propia herramienta. Entonces, por ejemplo, en Revelaciones 22, 22:8, cuando dice la Biblia a los testigos de Jehová, pues bien, yo Juan fui el que oyó y vio estas cosas, y cuando hube oído y visto casi para adorar,
delante de los pies del ángel que me había estado mostrando estas cosas, pero él me dice, ten cuidado, no hagas eso, yo simplemente soy coesclavo tuyo y de tus hermanos que son profetas y de los que están observando palabras de este rollo. Y le comparto también en Juan 19:10, ante aquello caí delante de sus pies para adorarlo, pero me dice, ten cuidado, no hagas eso, yo simplemente soy coesclavo tuyo y de tus hermanos que tienen la obra de dar testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el dar testimonio de Jesús es lo que inspira el profetizar. Entonces lo llevamos a los pasajes bíblicos donde el Señor se dejó adorar por los discípulos, no las increpó, no les llamó la atención. Por ejemplo, vámonos a Mateo 28:16 y 17. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él no dijo que lo adoraran. Muy bien, la Biblia Nelson. dice que el único, de la Biblia de los testigos de Jehová, el único que merece adoración es Dios. Muy bien. Si Jesús no impide que lo adoren, lo podemos ver también en el 28:9. De pronto salió Jesús a su encuentro y las saludó, salve. Y ellas se llegaron, abrazaron sus pies y nuevamente el Señor no las reprende como sí le hizo el ángel a Juan. Entonces es una manera de manifestarle en su propia Biblia que Jesús es Dios porque permite que lo adoren. Y gracias. El que merece adoración es Dios. Gracias. Voy a darles unos pasos iniciales que podemos hacer. Antes de que ¿sí? Simplemente por la dualidad, ¿no? ¿Sí? Ellos dicen que es un único y también entonces yo empezaría por el hecho de decir qué significa esa unicidad, ¿no? Entonces, digamos que cuando vemos en Génesis 2:24, cuando el hombre se vuelve una sola carne, no es que tengamos al hombre y la mujer que se convierten en una sola, es una unicidad. Y esa unicidad, pues para ahí podría, digamos, para no entrar en una confrontación, sino más bien como en una explicación de qué es esa unicidad, empezar por la unicidad y después ir explicando ya lo que ya Cesarín y el hermano había dicho anteriormente. Sí, recuerden, hermanos, que hay una premisa muy importante, que el objetivo no es ganar una discusión, una pelea, sino ganar un alma. Entonces, amén. Yo les voy a dar aquí unos pasos iniciales de lo que podemos dar, voy a darles algunas ideas. Primero, busque todos los versículos donde hable de la divinidad de Jesús. Segundo, una vez reúna toda la evidencia bíblica, ¿qué hago con los versículos? ¿Qué orden le doy? ¿Cómo los encajo o encuadro dentro de la teología? No ignore la teología del versículo y busque todo lo referente a la divinidad de Jesús, compénselo con este versículo. Si la Biblia habla bastante de la divinidad de Jesús, entonces se contradice. ¿Qué quiso decir Jesús con este versículo? Si Dios el Padre, Dios el Padre, el único Dios, es el único Dios, ¿dónde queda entonces Jesucristo y el Espíritu Santo una vez hayamos estudiado toda la cristología? ¿Hay algún componente histórico y cultural en esta afirmación? De pronto el monoteísmo judío, el énfasis en un solo Dios es correcta. ¿Cómo vería el pueblo si Jesús dice abiertamente que Él es Dios? Entonces también consideremos el componente histórico. Haga un razonamiento adecuado del versículo, argumente adecuadamente, haga conclusiones lógicas, use elementos de la razón y la lógica. Por ejemplo, los elementos propios de la razón es sí, entonces, ¿no? Haga una antítesis y una antítesis. Por ejemplo, si Jesús comió es porque tenía hambre, eso se llama antítesis y títesis. Si Jesús permitió adoración es porque era Dios. Son conclusiones lógicas que debemos sacar a partir de nuestras investigaciones. Haga también definiciones opuestas. Por ejemplo, no trate de definir qué es teología, sino qué no es la teología.
Entonces, esas herramientas me ayudan a mí para sacar conclusiones o herramientas en el momento de abordar un texto bíblico difícil. Entonces, vamos a aplicar el asunto. Primero, estudie todos los versículos relacionados con el tema. Voy a invitarlos, voy a darles unos 5 minutos para que cada uno en su casa estudie estos versículos. Se demoran, si los leen todos uno por uno, se demoran por ahí 5 minutos. Por favor, lean estos versículos y ya volvemos nuevamente a dialogar. Por favor, estudien estos versículos. Por ejemplo, estos versículos los tomé de una concordancia. Hay muchos más. Solamente les pongo algunos para que ustedes vean que hay que abordar el tema en su globalidad, en su cosmovisión. Una vez estudiemos todos los temas, todos los versículos relacionados con este tema, podemos sacar conclusiones mucho más con peso. Entonces, adelante, por favor, busquemos cada uno, haga este ejercicio en casa. Busque estos versículos. Recuerden que estamos abordando un testigo de Jehová donde nos sacó el versículo de que solo a Dios debe adorarse y no a Jesucristo, según ellos. Vamos a ver qué dicen estos versículos con el tema. Y ustedes me van a decir cuál es ese versículo eureka, ese versículo que usted dice, tengo la respuesta con este versículo. Les voy a dar entonces 5 minutos y ya volvemos. Adelante, por favor. Quieren hablar a mí, ¿no? Estos versículos, ¿qué están intentando? Estos versículos es la misma esencia del Padre. Exactamente. Entonces, estudien, por favor, todos, cuando ya todos terminemos, sacamos conclusiones. Entonces, yo les digo, por ejemplo, aquí es, ¿qué me quieren decir estos versículos? Esto es la cosmovisión de la doctrina, la cosmovisión de la teología. Cuando yo ya tenga todos estos elementos en la mente, yo ya puedo sacar conclusiones lógicas, hacer un razonamiento a partir de las escrituras, ¿no? Entonces, sigamos indagando y ya volvemos. Más que debatir, como para centralizar, muy bien, es Juan 8:58. Ajá. ¿Sí? Sí, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuesen, y eso se lo decía a un público totalmente judío, Ajá. ¿sí? Dice, yo soy. Y si se los dice a Abraham, que es su padre guía dentro de la teología, ¿sí? Le dicen yo soy, así se presenta justamente ante Moisés, el que les da la ley, pues está diciendo, en el momento en que Abraham me conoció, yo estaba. En el momento en que Moisés se le reveló la ley, yo soy. Ajá. Está declarándose como el Padre. Muy bien. ¿Sí? Y viendo un poquito el contexto de 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, es prácticamente darnos cuenta de que se referían a un contexto también judeo, pero también pagano. Y en este caso, por eso se refieren a un solo Dios. Pero, digamos, yo argumentaría que cuando habla y un señor, me acuerdo en este momento así, del Salmo 110:1, que dice, dice el Señor a mi Señor. ¿Sí? Dice el Señor a mi Señor. O sea, si yo hablo y veo el contexto, tanto la palabra Señor hace referencia a una deidad como Dios le está hablando a otro Dios. Ajá. ¿Sí? Y dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, que es lo mismo que dice Jesús, hasta que ponga a tus enemigos por este lado. Así es. De estos versículos que estudiamos, ¿cuál les parece a ustedes que fue ese eureka, este es clave? Yo digo que Juan 10:30. Adelante, léalo, por favor. Espérame, porque ya está en otro lado. Tranquilo. No importa, no les dé pena, busquen y comenten. Sean breves, por favor, porque no tenemos suficiente tiempo. Para usted, ¿cuál fue el versículo que le pareció más relevante para rebatir el argumento del testigo? Yo pienso que Juan 10:30, porque en Juan 10:30 el Señor les dice, el Padre y yo uno somos. Ajá. ¿Cierto? Entonces hay una relación
plena entre el Padre y el Hijo, y está hablando de que ellos dos son la misma persona, o son uno con el mismo propósito, con el mismo fin. Es decir, ahí es clarísimo de que no hay ninguna diferencia entre los dos, sino que son el mismo Dios. De acuerdo. ¿Quién más? Aló. Sí. Quisiera hacer un aporte. Sí, adelante. Es que lo ideal en este ejercicio es que leamos con una Biblia de los testigos de Jehová, porque ellos nos van a mostrar su Biblia y nosotros vamos a mostrar la nuestra. Así es. Entonces el fundamento sería leyendo en la Biblia de ellos cuál es el adecuado objeción. Sí, recuerden por eso. Ejemplo, le voy a leer Juan, en la Biblia de los testigos de Jehová, Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. ¿Sí? Sí. Ahí no hay ningún problema. Pero si vamos luego a Juan 14, 10 y 11, dice, ¿no crees que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo? ¿Sí que hay acción? Así es. Porque en las otras Biblias dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ajá. Aquí ellos hablan meten la palabra unión. Exacto. Aquí, para quitar la esencia, o sea, como si fuera una cooperación. Exacto. Tenga en cuenta, hermano Nelson, que la Biblia de los Testigos de Jehová tiene muchas modificaciones y eso es muy bueno, tener Exacto. nuestra... Entonces, lo ideal es cogerlo con la propia de ellos con la nuestra. En el error. Hoy vamos a demostrar con ejemplos prácticos y fehacientes que la Biblia de ellos tiene muchos errores, por eso es importante que la contrastemos con nuestra Biblia y con la de ellos. Bien, vamos ahora al segundo principio de interpretación, que es no ignore la teología del versículo, encájelos, organícelos y armen un buen argumento. Aquí les voy a dar un ejemplo, pueden ser muchos, yo les voy a dar un argumento que puede servir de base para que ustedes aprendan a usar el razonamiento. Voy a pedirles que por favor silencien el micrófono para yo poder continuar. Entonces, les voy a dar un ejemplo de razonamiento una vez yo ya haya estudiado todos los versículos que estén relacionados a ese tema. Cuando yo ya estudie todos esos versículos, empiezo a sacar conclusiones, ojo, consensuadas, respetuosas, conclusiones que estén en armonía con la cosmovisión de la doctrina. Les voy a dar un ejemplo. Este es un argumento que podemos usar a favor nuestro para ayudar a los hermanos testigos. Dice así: Jesús procede del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Cuál es la fuente si uno procede del otro? Dios el Padre es la fuente. Entonces, si Jesús procede del Padre, es Dios. Sí, porque dice que Jesús es la misma imagen de su sustancia. Siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Todo esto significa que Jesús en sí mismo o solo no sea Dios, un Dios independiente del Padre, puesto que Jesús procede del Padre. Por lo tanto, Jesús sin el Padre no puede ser Dios. Es Dios por el Padre. De igual manera, el Espíritu Santo es Dios por el Hijo, ya que éste procede de Jesús. Juan 5:26 dice que tanto el Padre tiene vida en sí mismo, de igual manera el Hijo. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo. ¿Por qué dice Dios? De hecho, hay un solo Dios. Nosotros no creemos en tres dioses. Hay un solo Dios. El Dios de Jesús procede de Dios el Padre. Procede de Él. Quiere decir que uno depende del otro. Para que se llamen Dios deben estar los tres presentes. Entonces usted puede argumentar de que nosotros no creemos en tres dioses.
creemos en uno solo y estamos de acuerdo. Además, Jesús, el versículo no termina ahí. El versículo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Se está incluyendo. Luego, también dice de que en los versículos que leímos, que Jesús procede del Padre. Quiere decir que Jesús no es Dios por sí mismo. Jesús es Dios porque es parte de Dios el Padre, porque procede de Él. Eso es un punto muy importante que debemos tener en cuenta. Si Jesús no es Dios, ¿por qué dice la Biblia que el que estaba haciendo era Jesús? ¿Por qué se atribuye a sí mismo? Porque está mal redactado aquí. Si Jesús no es Dios, ¿por qué Jesús se dice o se atribuye a sí mismo: no tentarás al Señor tu Dios, si el que estaba siendo tentado era Él? Si usted mira, por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 7, el que estaba siendo tentado era Jesús, y Jesús dice: no tentarás al Señor tu Dios. Aquí Jesús está atribuyendo para sí ese atributo divino. También vimos en un versículo anterior de que los fariseos querían apedrear a Jesús porque él se hacía a sí mismo Dios, y Jesús no les rebatió ese argumento. Entonces yo les pregunto, ¿se contradice la Biblia al decir de que Cristo es Dios y que procede del Padre? Por supuesto que no. ¿Jesús es Dios? Claro que sí, porque procede del Padre, porque es consustancial al Padre, porque procede de Él. No es un Dios independiente, es parte de Dios el Padre. No pueden coexistir de manera independiente un Dios acá y el otro acá. Son parte de uno mismo. Por eso dice la Escritura: yo y el Padre uno somos. Ese es un ejemplo de los argumentos que podemos decir a favor de ese versículo. Miremos, por ejemplo, otro, y con esto ya vamos finalizando nuestro ejercicio. Quiero compartirle uno que le comparto a los amigos testigos de Jehová. Es Juan 10:17, sí, donde se demuestra que el que se resucita a sí mismo es Jesucristo. Sí. ¿Quién es el único que puede dar vida? Dios. El único que da vida es Dios. Ajá. Y Jesús dice que ahí que Él tiene autoridad para dar su vida y para volverla a tomar. O sea, Él mismo se resucita. De acuerdo. La deidad participa en la resurrección. El Dios Padre lo resucita. El Espíritu Santo en Romanos 8:11 lo vuelve a tomar, y el Dios Padre también lo resucita. Entonces, Jesús, la deidad, participan los tres en la resurrección de Cristo. Así es. Entonces, Jesucristo en 10:17 dice que tengo poder para dar la vida y volverla a tomar. Eso solo lo hace Dios. Exactamente. Miremos otro ejercicio, el ejercicio 2, que está unido al ejercicio 1. Usted sigue hablando con el mismo testigo de Jehová. Usted le saca un versículo que es Hebreos 1:6. Se da a los ángeles la instrucción de que adoren a Jesús. Mateo 14:33 dice que los discípulos adoran a Cristo y Jesús no lo impide, como dice el hermano Nelson. Entonces el testigo de Jehová le dice: Señor Juan Camilo, la palabra griega que se traduce adorar es proskuneo, la cual, de acuerdo con el diccionario bíblico X, esta palabra se usa para designar la costumbre de postrarse ante una persona y besarlo a los pies, es decir, rendirle homenaje y no adorarlo como Dios. Puede comprobarlo usted mismo. Así que la traducción correcta es rendir homenaje y no adoración. ¿Usted qué opina, señor Juan Camilo? Eso me dice el testigo. ¿Qué me dice el testigo en pocas palabras? Me dice: aquí en Hebreos 1:6 está mal traducido, porque en griego dice es proskuneo, rendir homenaje, no adoración. Yo le pregunto a usted, ¿usted qué haría en este caso? Recomendaciones que le puedo dar. Primero, compruebe por usted mismo en una concordancia la palabra en el idioma original. Segundo, busque todos los versículos que usen la misma palabra y saque conclusiones. Por ejemplo, vamos a la concordancia Strong, buscamos la palabra adorar, que es la que nos sacó el testigo,
buscamos la palabra adorar en la concordancia Strong, miramos qué palabra griega o qué palabra se usa, y aquí la podemos ver. Ellos en la concordancia Strong usan unos números, y en la parte izquierda podemos ver todos los versículos que hablan o que usan esa misma palabra en griego o en hebreo. Busquemos todos aquellos versículos que usan la misma palabra griega o hebrea para obtener más luz, ya que los mismos versículos se explican a sí mismos. Como pueden ver ustedes en esta diapositiva, todos los números dicen 43-52. Quiere decir que todos estos versículos que están aquí están usando la misma palabra griega. Luego, cuando hayamos buscado los versículos suficientes y que satisfagan nuestra pregunta o nuestra curiosidad, vamos a mirar esa palabra griega, qué es lo que significa. En el concordancia aquí dice 43-52. Si buscamos la palabra en griego y cuántos versículos tiene la misma palabra griega, vamos a mirar que la 43-52 es proscuneo. Tenía razón el testigo de Jehová. Ahora, ¿qué significa proscuneo? El testigo de Jehová dice que es rendir homenaje, y aquí dice postrarse en homenaje, o sea que tiene razón. Luego, él dice, el testigo de Jehová, que la palabra que está en Hebreos 1:9 no debería decir adorar, sino rendir homenaje o inclinarse en reverencia. ¿Usted qué haría en ese caso? Ahí lo que usted debe hacer es buscar todos los versículos que dicen que usan la palabra proscuneo y mirar en qué contextos se usan. Vamos a buscar esos versículos y vamos a mirar estos versículos, y ustedes me van a decir, van a buscar ese eureka, van a buscar esa palabra clave y me van a decir si esa palabra se aplica también para Dios el Padre o no, y es la misma proscuneo. Voy a invitarlos nuevamente para que por favor tomen 5 minutos, busquen estos versículos y me digan qué tienen en común estos versículos con relación a la palabra proscuneo y si el testigo de Jehová estaba equivocado o no. Adelante, por favor. Lo que puede hacer es lo siguiente: pregúntele al testigo, ¿por qué si es la misma palabra, por qué ustedes la traducen en su Biblia para Dios adórenle? ¿Y por qué si es la misma palabra, por qué se la aplican a Jesús como rendirle homenaje? Pregúntele al testigo, ¿qué criterios tienen ustedes para traducir a Dios adórenle y para Jesucristo rendirle homenaje? El segundo recurso que les voy a invitar es comprueben la palabra en los manuscritos griegos. Comprueben no solo en un manuscrito, sino en varios. Tenga en cuenta que existen básicamente 2 tipos de manuscritos griegos. Primero, el Textus Receptus. Es el texto fiel y fidedigno. Es el que se usó para traducir la Reina Valera y la versión del Rey Jacobo o la King James. Es la más difundida y aceptada por todo el mundo cristiano. Pero también hay otro manuscrito que se está usando hoy en día con algunas traducciones para que tengan mucho cuidado, entre esas la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, y es la Westcott y Hort o Nestlé Aland. Es un texto griego manipulado y corrupto, que es manipulado para defender ideas religiosas como el arrianismo o la creencia que Jesús no es Dios. Los testigos de Jehová usan este texto griego para su traducción. Entonces, vamos a comprobarlo. Miren, les voy a recomendar el Textus Receptus que encuentran a su izquierda, que se llama El Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español de César Vidal. Ese es el Textus Receptus, el que es aceptado por todo el mundo cristiano, el idioma original en que fue escrito, traducido la Reina Valera, y a su lado derecha tienen el Westcott y Hort, que es un texto griego pero que está manipulado y que de alguna manera es corrupto. ¿Qué significa eso?
que está manipulado de tal manera que defiende las doctrinas arrianas de los testigos de Jehová y de muchas personas que no creen que Jesucristo es Dios. Entonces, me di a la tarea. Usted puede darse a la tarea, si tiene estos textos, yo tengo la fortuna de tenerlos en físico, pero también están en línea. Me di a la tarea de comprobar, y miren lo que dice el Textus Receptus en el idioma original, el Textus Receptus en griego. Y dice así, lo pueden leer, debajo está en español y dice: cuando sin embargo de nuevo se introduce al primogénito en el mundo, dice, adoren a Jesucristo o adoren, a adorar todos los ángeles de Dios. Ahora vamos a cotejarlo con el texto de ellos, el texto griego de ellos, que es el del Diaglotón Enfático. Ellos tienen un libro de la organización que tradujeron, ellos usan el texto griego, el que lo pueda conseguir se llama el Diaglotón Enfático, está en inglés. Y les voy a, en rojo, ustedes pueden ver qué dice en inglés en su traducción griega. Los manuscritos, en el Westcott y Hort, los manuscritos griegos que ustedes usan, o sea, que los testigos usan para la traducción de la Biblia, también dice adórenle. Miren que en rojo, abajito, en inglés dice worship him. Los que saben inglés saben que la palabra worship es adorar, no rendir homenaje. Y abajo, en la parte de abajo, dice, y cuando introduce al primogénito, estoy leyendo literalmente, cuando introduce al primogénito dentro de los habitantes, él dice, and let all God's angels, todos los ángeles de Dios, worship him, le adoren. Fíjense qué interesante, los mismos testigos de Jehová en sus textos griegos, en el Diaglotón está adorar. Entonces, ¿por qué en sus Biblias de la traducción del Nuevo Mundo aparece como rendir homenaje? Miren ustedes qué interesante. Use el razonamiento y pregúntele al testigo lo siguiente. Mire lo que dice abajo en su Biblia, en la Biblia de ellos en español. Dice, al traer de nuevo a su primogénito a la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Y hay una notica en la Biblia de ellos que dice, o se inclinen ante él. Si el Diaglotón es un libro publicado por su misma organización, ¿por qué en los originales griegos de este libro dice adórenle, worship him? ¿Por qué lo traducen al español como rendirle homenaje y no como adorarlo? ¿No cree usted que esto distorsiona la comprensión del creyente, apoyando más una idea preconcebida por la organización que lo que dice la palabra de Dios en sus originales? ¿Por qué no respetan la traducción y traducen de manera fiel el texto? Entonces, fíjense que aquí hemos hecho una interpretación interesante. Hemos hecho uso de unos recursos para que ustedes puedan usar en casa. Use la lógica y el razonamiento de la siguiente manera. Les voy a poner un ejemplo y con esto terminamos. Si Jesús no fuera Dios, ¿por qué acepta entonces que sus discípulos le adoren? ¿Acaso no dijo él mismo, solo a tu Dios adorarás y a él servirás? Si Jesús no es Dios, ¿por qué Dios le pide a los ángeles que adoren a Cristo? Si Jesús no es Dios, ¿por qué entonces se debe adorar a Jesús? La respuesta es que Jesús dice, yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios le llama a su Hijo Dios en Hebreos 1:8. Léanlo y verá. Dios, el Padre, le llama al Hijo Dios y le pide a todos los ángeles que adoren a Jesucristo. ¿Acaso se contradice la Biblia entonces cuando dice que solo hay un Dios verdadero? No, porque Jesús procede del Padre y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo y de Jesús. Por lo tanto, los tres son un solo Dios verdadero, según 1 de Juan 5:7.
Bien, hemos llegado al fin de nuestro ejercicio. Yo quisiera que estos ejercicios les queden a ustedes para que algo les haya quedado de estas herramientas, de estos ejemplos que yo quería compartir con ustedes, para que por favor los usen, los apliquen, aprendan a usar la concordancia. Aprendimos cómo usar concordancia, aprendimos a usar argumentos, aprendan a usar recursos, comparen el texto griego, comparen con el Textus Receptus. Yo les recomiendo que compren buenos libros, cómprense en el Textus Receptus que les recomendé, se llama Texto Interlineal de César Vidal. Compárenlo con un texto griego corrupto como el texto de Nestlé Aland o el texto de Westcott y Hort. Entonces, esto les va a permitir tener una amplia gama, tengan varias versiones de la Biblia, no se queden con una sola, tengan Reina Valera, tengan Nueva Versión Internacional, tengan lección de traducción del lenguaje actual, compárelas todas. No se quede solo con una Biblia, no se case con una. Hay un principio en la teología que dice, ¿cuál es la mejor traducción? Y ellos dicen, ninguna, en cambio todas. Todas, en cambio ninguna. ¿Entendieron el concepto? ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia? Ninguna, en cambio todas. Todas, en cambio ninguna. Por eso es que usted no puede casarse con una traducción y debe invitar al testigo o a la persona que lo aborde, o cuando se encuentre con un texto difícil, buscar diferentes versiones, usen lo posible una buena concordancia con diccionario y definiciones en hebreo y griego para que usted pueda aclarar todas sus dudas. Muchísimas gracias. Esta predicación, este mensaje quedó grabado en 2 partes para que por favor se suscriban al canal en Verdad Presente Revelada. Yo les voy a compartir este mensaje una vez lo suba a YouTube para que lo puedan volver a ver. Si se perdieron de algún punto de algo, puedan revisarlo, volver atrás y adelante para que puedan mirar la bibliografía que les recomiendo. Gracias por este espacio, por su paciencia, deben estar muy agotados. Gracias Gerson, gracias Nelson, Edison, Chanel, Chabeli, Liliana, Janet, Nelson por sus aportes, Cristian, a todos, a César, Marta, Edison, bueno, en fin. Muchas gracias, vamos a inclinar el rostro entonces, vamos a darle gracias a Dios por esta clase que tuvimos de cómo interpretar las Escrituras. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos infinitas gracias por tu amor y misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de tener un acercamiento al texto bíblico. Hemos podido ver algunos ejemplos prácticos y algunos consejos útiles para aprender a abordar el texto bíblico. Ayúdanos a tener un encuentro personal con tu palabra y que no ganemos una discusión, sino que ganemos un alma. Ayúdanos, Dios, para que toda la interpretación que hagamos de tu palabra no sea para glorificarnos a nosotros, ni nuestro conocimiento, ni nuestra inteligencia, ni pararnos en púlpito y decir versículos de memoria y que la gente no busque en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a ser equilibrados en la interpretación de tu palabra, a ser equilibrados en la manera como abordamos la exégesis, la hermenéutica, la teología, que no vayamos a ningún extremo, sino que compensemos estos 3 elementos y podamos abordar la teología de la manera más completa posible. Ayúdanos a no parecernos a los bautistas, ni a los metodistas, ni a los católicos, ni a los judíos, que seamos únicos en nuestra interpretación y que llevemos muchas almas a los pies de Jesucristo. Que nuestro fin último al estudiar tu palabra no sea engordarnos a nosotros en un conocimiento, sino que podamos difundir este conocimiento para beneficio de la hermandad. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, muchas gracias, Juan Camilo. Gracias a todos, muchachos, por asistir. Muy